Es un pastor compasivo. Jesus is a compassionate pastor. Jesús es el pastor mesiánico compasivo. He is the messianic pastor. He's compassionate. Versículo 35 al 38, Mateo quiere resaltar a este Jesús como el Cristo prometido. In verse 35, Matthew here wants to really highlight that this Jesus who's come teaching and preaching, Es el Cristo prometido it is the promised Christ que demuestra gran compasión a su pueblo. who demonstrates great compassion to his people. Vamos a dar un breve resumen del versículo 35. And we're going to give a brief summary of what's happening here in verse 35. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And Jesus went throughout all cities and villages, teaching in the synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Hay por lo menos dos cosas que Mateo nos está comunicando en este texto. There are two things here that Matthew is communicating to us in this text. Primero, esto es un resumen del ministerio público del Señor Jesús. First is a summary of the public ministry of Jesus. Y segundo, es un énfasis que él, Jesús, es el único que lleva a cabo el ministerio mesiánico. And it emphasizes here that it's only Jesus who can carry on this messianic ministry. Si usted da un vistazo al capítulo 4, versículo 23, If you look at chapter 4, verse 35, versículo 23, 23, vemos que Mateo ya nos dio un dicho, una declaración casi exacta a la que estamos leyendo aquí. and we see that Matthew has already said something similar to what we see here in verse 35. Mateo 4:23 dijo, y Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción entre la gente. And Jesus went about all of Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sicknesses and all kinds of disease among the people. Esto es un paralelo a lo que acabamos de leer Mateo 9:35, es una repetición casi exacta. And it's parallel to what we just read here in Matthew 9:35, almost word for word. Y esto es una manera en el mundo antiguo de hacer un sumario de lo que él acaba de comunicar en estos capítulos. And in the ancient text, that was a way that the writer would be able to summarize what he has been speaking about for a while. ¿Y qué es lo que ha estado resumiendo Mateo? And what is it that he's summarizing? Que el ministerio de Jesús consistió en enseñanza, en instruir sobre el reino de Dios. That Jesus' public ministry consisted of teaching and instructing about the kingdom of God. Consistió de la predicación, la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios, llamando a sus oyentes a arrepentirse y a responder. And of preaching and proclaiming the good news, calling his readers to repent, A creer en que Él es el Mesías y poner su confianza en Él. to believe that he is the Messiah, to place their faith in him. Y el ministerio de Jesús consistió de señales milagrosas, llenas de compasión por sanidad de los enfermos y los endemoniados. And we also see that his ministry consisted of miraculous and compassionate signs of healings. Y segundo, como les mencioné, esto no solamente es un sumario de lo que Mateo nos acaba de testificar. And secondly, I'm saying this is a summary, right, of what Matthew is communicating to us about his ministry. Pero no solamente es un sumario de lo It's que, not only a summary, sino que es un énfasis de su oficio mesiánico. it is an emphasis on his messianic office. Si nosotros estuviéramos teniendo un estudio de las escrituras hebreas y del Antiguo Testamento y lo que ellos enseñan acerca del Mesías que iba a venir, If we were to study the Old Testament prophecies about Israel's coming of the Messiah, encontraríamos muchas cosas que pudiéramos juntar juntas. and we would find a lot of things that would complement this. Pero una de ellas es que cuando llegara el Mesías, él iba a predicar, enseñar y demostrar gran poder sobre el mundo caído. One of them would be that when the Messiah comes, that he would preach and teach and demonstrate this miraculous signs and authority. Considere Isaías 61, solo escuche. Listen to Isaiah 61, just hear it. Hablando del Mesías, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para proclamar, para predicar las buenas nuevas a los pobres.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim and preach the good news to the poor. Esto es casi las mismas palabras que estamos viendo en el escrito de Mateo acerca de Jesús y lo que Jesús hizo. And so we're seeing that these are exact words to what we see Jesus is doing and what is being mentioned here in Matthew. Considere Isaías 35, hablando del Mesías y cómo íbamos a poder reconocerlo. And look at what Isaiah 35 tells us about how we were to recognize him. Dijo Isaías, los ojos de los ciegos serán abiertos. Esto es en el tiempo del Mesías. The eyes of the blind will be opened during the messianic time. Los oídos de los sordos serán destapados. The ears of the deaf unstopped. Los cojos saltarán como un ciervo y la lengua muda gritará por Dios o gritará alabanza hacia Dios. The lame will leap like a deer. The mute tongue will shout for joy. Eso es exactamente lo que hemos visto desde el capítulo 4 al terminar el capítulo 9. And that's what we're seeing here from Matthew chapter 4 through chapter 9. Es más, uno de los últimos milagros del capítulo 9 es un hombre endemoniado y mudo que habla. Towards the end of chapter 9, we see the miracle of the demon-possessed man who was mute, and then he speaks. Esto es la manera de Mateo decir, Jesús está cumpliendo y está demostrando las credenciales del Mesías en todo Israel. So this is a way here that Matthew is saying that Jesus is authenticating that he is the Messiah through these signs. Este es el punto grande de Mateo desde su inicio del Evangelio hasta terminar. That's the point here from the beginning of Matthew to this conclusion. Recuérdense cómo inició el Evangelio. Remember how he began this gospel. Esta es la genealogía de Jesús el Nazareno, It was the genealogy of Jesus, el Cristo, the Christ, el hijo de Abraham son of Abraham, y el hijo de David. son of David. Su punto central ha sido Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a Israel y él ha estado en las tierras suyas. So the point here is that Jesus is the Messiah and he is here on the earth. Y esto por lo menos tiene dos puntos de aplicación para nosotros que observamos un texto de resumen y énfasis en el versículo 35. And so this brings us 2 points here that serves as a summary and to be reinforced. Uno, The first, esto tiene como objetivo de fortalecer la fe de todos los que han confiado en Jesús como el Mesías. this is meant to strengthen the faith of all of those who have trusted Jesus as Messiah. La apologética con las evidencias y los testigos que ha traído Mateo hasta este punto And here we see the witness and the testimony that is an apologetic of defending who the Messiah is. debe de fortalecer la fe de cada cristiano que se encuentra aquí en decir, has puesto tu fe en el Mesías, que es el verdadero Mesías. It should strengthen the faith of all those here who is being confirmed. You have placed your faith in the one who is the Messiah. Jesús el Nazareno es el prometido Rey y Salvador a Israel. Jesus is Israel's promised Messiah. Jesús es en verdad el Mesías prometido que juzgará al mundo y salvará a su pueblo del juicio que merece. Jesus is truly Israel's promised Messiah that will judge the living and the dead. Cuando regrese el Mesías en las nubes, el rostro que van a ver es el de Jesús el Nazareno. When he comes back in the clouds, the one that you will see is Jesus, who is the Messiah. Segundo, aplicación que debe de ver en este resumen y énfasis del versículo 35, And secondly, here what we should see that is being reinforced or summarized, también debe de ser una confrontación a todos los que no han confiado en Jesús, quien es el Mesías. it is also meant to confront all of those who have not yet repented and placed their trust in Jesus as Messiah. Es como que si Mateo dijera, ¿qué no ves que el mudo está hablando? Don't you see that the mute is speaking? ¿Qué no ves que los endemoniados se han ido con terror al ver la autoridad del Señor Jesús? Don't you see that the demons have fled in terror in the presence of Jesus? ¿Qué no ves que los ciegos ven? Don't you see that the blind see? ¿Qué no ves que los que no pudieran caminar y estaban paralizados están danzando por todo Israel, proclamando las grandezas de Dios, que ha llegado el Mesías? And can't you see that the lame is walking? Esto también, este versículo 35, como sumario y énfasis, Verse 35 as a summary and as an emphasis. también es una confrontación al incrédulo o el que no se ha arrepentido y ha postrado su vida al Señor Jesús como Salvador y el Mesías. It also confronts those who have not repented and placed their trust in the Lord Jesus. Mateo ya ha establecido las evidencias.
Matthew has established the evidence. Ha dado un sinnúmero de testigos que han visto a Jesús cumplir las profecías mesiánicas. They have seen that Jesus fulfills that he has fulfilled the promises of the Messiah. Jesús es el Cristo y no hay otro. Jesus is the Christ and there is no other. En Él hay perdón y aparte de Él no se encuentra el perdón. In him there is forgiveness and not outside of him. Y esto es el versículo 35. And that's verse 35. Luego leamos el versículo 36. And then we go to verse 36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Versículo 36 tiene varios objetivos. Uno grande de demostrar que este Mesías es compasivo. Verse 36 here shows us that there are various objectives, and one of them is to show that the Messiah, the shepherd, is compassionate. Ojalá que ya hubiese concluido el lector después de ver su compasión y su misericordia con el hombre ciego, el hombre paralítico, el hombre leproso. And I hope that that would be the conclusion of the reader here as they're seeing that Jesus is healing all various sicknesses and diseases. Que hubiésemos concluido al ver sus acciones y recibir a gente como Mateo y comer en la casa de pecadores arrepentidos. El Mesías es compasivo y misericordioso. And that we would have taken that approach like seeing that Matthew, the tax collector, has come to the Lord and eating with them and them repenting. Definitivamente hubiésemos concluido, pero si no, a Mateo no lo dejará sin decirlo claramente. El Mesías está lleno de compasión. And of course, I would love for us to have concluded this, but we should conclude that Jesus is compassionate. ¿Qué significa eso? What does that mean? La palabra compasión significa tener un gran afecto por la necesidad de alguien, That word compassion is to have a great affection for someone, por la necesidad de alguien. for their need of somebody. Es la palabra que deriva de una palabra que está conectada a las entrañas o partes internas del cuerpo. It's a word that comes or is connected to what would describe the entrails or the inner parts of the stomach. Se usa para hablar de una profunda preocupación por alguien y sus necesidades. It's used to speak of a deep concern for someone. O sea, Jesús, Jesus, al enseñar, al predicar y al ver a las multitudes venir hacia Él, con los resultados y consecuencias de un mundo caído, Jesus in teaching and preaching and seeing the needs and healing the needs of these people in a fallen world, ha llegado a sentir y a concluir que ellos necesitan de Él. he has come to see and to communicate that they are in need of him. Y aquí el Mesías demuestra su gran misericordiosa preocupación hacia aquellos que necesitan la predicación que tiene Jesús. Here we see that Jesus is showing his deep and merciful concern for those in the crowds Que necesitan la predicación de Jesús, who are in great need of his teaching, la enseñanza de Jesús his preaching, y el cuidado misericordioso acerca de todos los sufrimientos que están experimentando en un mundo caído. and his messianic care that they are in great need of in a fallen world. Otra cosa que estamos viendo aquí acerca de Jesús el compasivo The other thing that we see here of Jesus being the compassionate Messiah, en el versículo 36 también debemos de llegar a un entendimiento del contraste de la compasión de Jesús we should also come to see that there is a contrast. You know, there is the compassionate Messiah en contraste con los líderes incompasivos que estaban en el día de Jesús. with the incompassionate leaders of Israel's time during this time. Observe conmigo el versículo 36, dice que tuvo compasión de ellas y nos dice por qué. In verse 36, it tells us that Jesus had compassion for them, and it tells us why he had compassion. Dice porque es las multitudes viniendo a Jesús en necesidad de su enseñanza, predicación y sus sufrimientos. Jesus had compassion for them of all of their problems, their situations, because they were harassed and helpless. Y dice porque estaban desamparadas y dispersas. They were harassed and helpless. Una versión dice
agobiadas y desamparadas. They were weakened and scattered. Otra versión dice angustiadas y abatidas. Another version says that they are hopeless and full of anguish. Otra traducción, tratando de explicar lo que está diciendo Jesús, dice lo siguiente. And another version explaining to what Jesus is saying here, Di- trying to explain it, Dice que vio la gente y sintió compasión porque no tenía la gente quien defenderlos. and it says here that he had compassion because he saw that the people had nobody to defend them. Desamparadas y dispersa They were weary, they were scattered. son palabras que describen a personas que no tienen protección. They were words that were used to describe people who had no protection. A gente que no tiene protección y ha sido herida, People who have been hurt and unprotected que ha sido golpeada. and beaten down. Literalmente la palabra que se traduce dispersa significa que están en el piso en gran necesidad. And we see here that they are, cast out, they're on the floor, they are in great need. ¿Y por qué están así? And why are they like this? Jesús nos explica más cuando dice que están desamparadas y dispersas. Escuche, como ovejas que no tienen pastor. He tells us that they are harassed and they're hopeless and helpless, like sheep without a shepherd. Esa frase, ovejas que no tienen pastor, That phrase there, like sheep without a shepherd, no es nuevo en el Antiguo Testamento, es una frase que se ha usado varias veces. it's not new when we look at the Old Testament. It's been used several times. Se usó por Moisés en Números 27, It's used with Moses in Numbers chapter 27. cuando se encontraba Israel de su sucesor, Josué, para atender al pueblo. When Israel is looking for a successor to Joshua, to who will take care of the people. Sucedió en Primera de Reyes 22, It also occurred in 1 Kings chapter 22 para hablar de la inmensa necesidad de un buen rey para proteger, cuidar y proveer para el pueblo. It's used in the context of the people of Israel needing a king that can protect and take care of the people. El profeta Zacarías usó esta misma frase en Zacarías 10, 2 al 3, We see that the prophet Zechariah uses this in Zechariah chapter 10 to describe the similar feeling, para describir a un Israel en cuales sus líderes ya no estaban cuidando de la grey, where we see that he's describing Israel not being taken care of by a king, y en cuando Dios promete que Él va a arreglar la situación. and when God promises that he will take care of the situation. Y más importante, y sí quisiera que por lo menos resaltaran en mente, esta frase de son como ovejas que no tienen un pastor, And when we look at this phrase here, like sheep without a shepherd, deriva del profeta Ezequiel, el capítulo 34. it derives from Ezekiel chapter 34, the prophet Ezekiel. Déjeme leerle nomás una sección de lo que dice Ezequiel 34. I'm just going to read you a portion here of what Ezekiel 34 says. Y solo para darle un contexto muy breve, And to give you just a brief context, esto es una reprensión a los líderes de Israel, it's a rebuke to the leaders of Israel, a todos los reyes de Israel all of Israel's kings, y a todos los sacerdotes y los líderes de Israel que no han hecho su trabajo de enseñar, predicar y cuidar del pueblo de Dios. to all of the leaders, the priests who have not taken care of the people of Israel, who have not taught and done the preaching that as they should. Ezequiel 34:4 dice, a los débiles no fortaleciste, Ezekiel 34 verse 4, the weak you have not strengthened, a los enfermos no los sanaste, the sick you have not healed, a los heridos no los vendaste, the injured you have not bound up, a los descarriados no los trajiste de vuelta, the strayed you have not brought back, a los perdidos no los buscaste, the lost you have not sought, y con fuerza y dureza los dominaste. and with force and harshness you have ruled them. Y escuche lo que dice Ezequiel 34:5. Look at what Ezekiel 34:5 says. Y fueron dispersados, es decir, el pueblo, So they were scattered porque no había pastor, because there was no shepherd, y se convirtieron en alimento para todas las bestias salvajes. and they became food for all of the wild beasts. Mis ovejas estaban dispersas. My sheep were scattered. No sé si nota el eco de lo que está diciendo Mateo. I'm not sure if you're hearing the echo here that we're seeing in Matthew 9.
Lo que acabamos de leer de las bocas de nuestro Señor Jesucristo es las imágenes casi exactas de lo que acabamos de leer en Ezequiel 34. What we see here that Jesus is describing in Matthew 9 is we're seeing it so clearly here in Ezekiel 34. Dice que las ovejas están desamparadas y dispersas y luego explica por qué. Por un liderazgo que está abusando de ellas. We see that Jesus describes that his sheep are scattered and weary, and he gives us the why, because of bad leadership. Esto es el punto. Here's the point. Cuando leemos a nuestro Señor Jesús tener compasión por las multitudes, When we see that the Lord Jesus is having compassion for the multitude, viniendo hacia Él para la enseñanza del reino, la predicación del reino, and they come to him for the teaching and the preaching of the kingdom of God, viniendo hacia Él porque están en un mundo caído, sufriendo los efectos y las consecuencias de un mundo caído, and because he sees that they are suffering the consequences of being in a fallen world, Él no solamente tiene compasión, not only does he have compassion, sino nos dice por qué están en la situación, o por lo menos unas de las razones en por qué están en esa situación ellos. and he gives us a reason as to why they are in this situation. Jesús, al observar las multitudes en esta necesidad, Jesus, as he observes the multitude and their need, dice que esto está conectado con liderazgo malo, he connects this to bad leadership, con maestros malos, with bad teachers, con predicadores malos, with bad preachers, con líderes que son egoístas y sin misericordia, y en vez de servir a la grey, están tomando ventaja de ella. with leaders that are selfish and not merciful, and instead of leading the sheep are scattering them, are straying them. Estaba tratando de buscar una ilustración para elaborar un poco lo que estamos viendo en el versículo 36. So I was trying to come up with like an illustration of how could I elaborate what we're seeing here in verse 36. Y me recuerda de un episodio documental donde está CPS, el gobierno buscando a niños que están siendo abusados. And so, you know, in like a documentary, there's CPS, you know, Child Protective Services. They're there to see if the child's being abused. Y llega una señora con un policía y tocan a una casa. And so the lady, the social worker shows up with police, Abra el papá and the dad opens the door. y luego el papá tiene un rostro que sabe, estoy en problemas. And the dad's face goes into shock. He knows he's in trouble. Y él dice, ¿podemos entrar? Y él, sí, creo que sí. And so they ask, can we come in? And the dad's like, oh, Ellos yeah, sure, come in. rápidamente entran y usted puede imaginar lo que empezaron a ver. And they come in, and you can imagine, you know, the condition of what they see. Había basura donde quiera, There's trash everywhere. había excremento humano en las paredes There was excrement, human excrement on the y walls. ellos hacen la pregunta, ¿dónde están los niños? And they ask the question, where are the kids? El papá se preocupa aún más. And the dad gets even more worried. Oh, estaban descansando en su cuartito. Ahorita vamos a ayudarle. Nomás que no está muy bueno el cuarto. And he's like, oh, they're resting in their room, but the room is not really a good room. El papá, tratando de más o menos excusar lo que van a ver el policía y la señora, dice, no, es que ellos son muy sucios, los niños. And the dad trying to excuse what the cops are about to go see, and the woman is like, oh, it's because the kids, they're really dirty. They get things dirty. Suben las escaleras y pueden escuchar los lloros ya de alguien que está encerrado en un cuarto. And as they go up the stairs, they can hear that there are cries of people of somebody who's in a room. Abren la puerta y hay cosas que están topando para que no se abra la puerta y empujan la puerta abierta. They open the door and they see that they have trouble because there's something blocking for the door not to be able to open. Están niños llenos de su propio excremento, They find children full of their own excrement. las paredes llenas de toda su suciedad The walls are filled of their own excrement. y ellos llorando porque necesitan ayuda. And they're crying because they need help. No sé si ven la imagen. I'm not sure if you see the image. Al ver a los niños y su situación en cómo están, To see the kids and the situation that they're in. yo estoy seguro que si usted ve el video, siente compasión hacia ellos. I'm certain that if you saw this video, right, you would feel compassion Pero for them. también llegan a una conclusión But you also would draw a conclusion que por lo menos esta situación that this particular está situation totalmente conectada
a los papás. that this situation is directly connected to the parents. Liderazgo malo. Bad leadership. Esto es lo que estamos viendo en el versículo 36. That's what we're seeing here in verse 36. Él está viendo a gente que necesita escuchar de las cosas eternas. He's coming to people who need to hear of the eternal things. Mateo necesita escuchar que él es un pecador, pero que hay perdón en el Mesías. Like Matthew, right? He needed to hear that he was a sinner, but that there was hope in Jesus. Pero en vez de eso, cuando Jesús viene y lo perdona y empieza a comer en su casa, ¿se recuerda lo que sucede con los líderes? And we see that Jesus comes and forgives him and eats at his home. And do you remember what happens when this event occurs? Los líderes empiezan a empujar sus dedos en los discípulos y en Jesús diciendo, tu maestro come con pecadores. And the religious leaders, criticize Jesus and they point him out and they say, you are eating with, your teacher is eating with sinners. Jesús lo reprende y dice varias cosas, pero una de ellas Jesus rebukes them and says several things, but one of the things that he says, dice, ve y aprende lo que significa. go and learn Deseo misericordia y no What? sacrificio. what this means. I desire mercy and not sacrifice. La reprensión, esto es compasión hacia las multitudes, pero Jesús también dice que esto es un afecto de liderazgo malo, lo que estamos viendo aquí. We see that Jesus is showing this compassion, but he's also showing us that the problems here are because they have bad leaders. Para citar a un escritor, él dice lo siguiente, To quote a writer, he says the following. lo que estamos viendo en el versículo 36 es una acusación contra los líderes judíos. What we're seeing here in verse 36 is an accusation against the religious leaders. Que estaban encargados de ser pastores y actuaron como lobos. That they were meant to be the pastors, the shepherds of this people, but instead they are like the wolves. Los líderes religiosos judíos no han brindado la atención espiritual adecuada para las tremendas necesidades de la gente. These religious leaders have not tended to the spiritual needs of the people. Esto es exactamente lo que estamos viendo al Señor Jesús demostrar compasión y decir que esto es debido a que no tienen un pastor. And we see that Jesus is compassionate and that he says they do not have a shepherd. Ahora, les recuerdo que este texto al fin tiene el punto no solamente de demostrar la compasión y hacer la contraste entre líderes malos, So, as we're reading this passage, it's not just about showing you the need of the people and contrasting it with the bad leadership that they have and the need that they have of a good shepherd. yo creo que el punto de este texto es decir que el Mesías ha llegado y es compasivo. The point here of this text is the Messiah has come and he's compassionate. Una de las cosas maravillosas de Ezequiel 34 One of the marvelous things of Ezekiel 34 es que después de que él agarra a los líderes del cuello y los reprende por no hacer su trabajo, after he kind of rebukes the leaders and he tells them you're not doing what you're supposed to be doing, él empieza a dar unas promesas muy maravillosas. but we see that there are promises that are given about the Messiah. Ezequiel 34, 23, escuche una de las promesas. In Ezekiel 34:23, just listen to one of the promises here. Dice, y pondré sobre ellos un solo pastor, And I will set up over them one shepherd, mi siervo David, my servant David, y él los apacentará. and he shall feed them. Él los apacentará y será su pastor. He shall feed them and be their shepherd. Y yo Jehová seré su Dios, And I, the Lord, will be their y God. mi siervo David será el príncipe entre ellos. And my servant David shall be prince among them. Yo soy el Señor, he hablado. I am the Lord, I have spoken. Este es lenguaje no para hablar del rey David, que ya no está vivo, So in this passage, it's not talking about King David. He's already lived and is dead. y no es simplemente para hablar de un descendiente de su linaje, And not just to speak of a descendant from his lineage, sino el descendiente de su linaje. but he's speaking of the descendant of Acabamos de his lineage. escuchar las promesas del Señor que Él va a pastorear a su iglesia por medio de enviar al descendiente prometido de David, el Cristo. When we hear these promises and we're seeing them, he's promising that one descendant of David, the Messiah, to come. Yo realmente creo que cuando leemos estas palabras en Mateo 9:36, I really
think that when we read Matthew 9:36, que Él tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. he had compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Creo que esta es la manera un poco sutil, pero no tan sutil, I would say it's subtle, but not subtle, de Mateo decir, el pastor mesiánico que fue prometido en las escrituras hebreas está enfrente de nuestros ojos. that the Messiah that was promised, he's right in front of us. It's right here. Y es compasivo hacia los necesitados. And he's compassionate to those in need. En vez de decirle a Mateo, no, tú vete de aquí, ¿cómo que quieres perdón? La has regado toda tu vida. And you see it here, that he has given his life. He's here. En vez de decirle a los pecadores que han hecho errores y errores una y otra vez, no te acerques hacia mí. Instead of him reproaching sinners and saying, you've made nothing but mistakes, get away from my presence. Cuando esos pecadores acuden hacia Jesús para su perdón, Él los recibe y come con ellos. And when those sinners, find refuge in Christ, he forgives them and he eats with them. En contraste con los fariseos, In contrast to the Pharisees, cuando el leproso viene y dice, ten piedad de mí, un leproso. and the leper comes and he says, have mercy over me. En contraste con los leprosos que dicen, hey, has quebrantado la ley de Moisés, aléjate y hay que apedrearlo. And it's not the answer, this answer that, you've broken the law of Moses, you must be stoned. Lo limpia. Jesus cleans him. Jesús lo limpia. Jesus instead cleanses him. Creo que lo que debemos de ver aquí es Jesús es el pastor mesiánico prometido y está lleno de compasión hacia su iglesia. We see that Jesus is the promised Messiah who is full of compassion for his church. Está reuniendo compasivamente a su rebaño y a su redil. He is gathering compassionately his kingdom, his people. No sé si usted ha pensado, usted cristiano, I'm not sure if you've thought about this as a Christian, qué compasivo ha sido el Mesías con nosotros. how compassionate the Lord has been with us. Hijo de ira, Son of wrath, desobediente. we are disobedient. Bajo el príncipe del aire, describió Efesios 2, nuestro estado antes de Cristo. Ephesians 2 says that we were under the principalities and the errors of the evil one. Y cuando nos acercamos a Jesús That when we come close to Jesus para que nos perdonara, so that he can forgive us, para que tuviera misericordia y piedad de nosotros, un pecador, that he would have mercy on someone like myself, a sinner, ¿cómo respondió? and how he responded. Con inmensa compasión hacia este pecador. With immense compassion. En verdad, Truly, que el Mesías que ha llegado es compasivo. the Messiah that has come is compassionate. Creo que hay un punto grande adicional aquí en estos textos, There's an additional point here in this text. y que este versículo 36 también es un texto transicional, nos va a llevar a otro punto, otra observación. We see that verse 36 is also working as a transitional verse. It's taking us to another idea. Hasta ahora Jesús ha sido y es el predicador único y principal fuera de Juan el Bautista, que fue arrestado en el capítulo 4. Up until this point, we see that Jesus is the primary teacher and preacher. The only other one we saw was John the Baptist, but he was put in jail in chapter 4. Él ha sido el maestro enseñando acerca del reino. He has been the teacher of the people, showing them about the kingdom of God. Él ha estado demostrando la compasión divina en un mundo caído con sus actos de poder. He's been showing an immense compassion for the people and demonstrating it through the miracles that he's performing. Pero en los siguientes capítulos, en particular en el capítulo 10, But in the next chapters, and particularly chapter 10, Jesús va a empezar a incluir a los discípulos que han estado viendo y recibiendo toda esta enseñanza. he's going to start to include the disciples who have been along with him in this teaching and preaching, listening to him. El doctor James Montgomery Boyce llamó el capítulo 10 el entrenamiento de los discípulos. James Montgomery Boyce calls chapter 10
the training of the disciples. El versículo 36 nos está llevando a ver la transición entre Jesús servir las multitudes y luego ahora comisionar a sus discípulos para servir a las multitudes. So we see that in verse 36, he's compassionate for the people, he's the one teaching and preaching. And then in verse 37, we see that he is commissioning his disciples to do the same. Otra manera de decirlo, Another way of saying it, la respuesta de Jesús hacia el sufrimiento que está viendo en las multitudes the answer that we see here that Jesus is providing, he's seeing the suffering and the need of the people without shepherd. la respuesta de Jesús al ver el liderazgo malo que está presente en Israel The answer that Jesus is giving to this bad leadership that exists in Israel es usar a los que han recibido su perdón para ahora representarlo a ellos. He's going to use the people who he has forgiven, and now they will represent him here on earth. En un poquito vamos a ver este versículo 37 y 38, pero noten el capítulo 10 que el capítulo 10 empieza con la comisión de los discípulos. And we're going to read 37 and 38, but if you look at chapter 10, you see that he is commissioned. He's calling his disciples out. Y noten que en el versículo 1 están haciendo lo mismo que Jesús hizo. And if you look in verse 1 of chapter 10, they're doing the same things Jesus did. Jesús predicar, enseñar y demostrar actos de inmensa compasión divina a los que están en el mundo caído. Ahora los discípulos están comisionados a hacerlo. In chapter 10, verse 1, we see that the disciples have been called and commissioned by Jesus to do the same, to go preach and teach and to do miracles amongst the people. Lo que quiero decir es esto. What I want to say is this. La respuesta de Jesús al mundo caído y los malos pastores que están abusando del pueblo The answer that Jesus is giving to the people that are scattered, that are hopeless due to the bad leadership of Israel, es permitir que los que Él ha perdonado ahora lleven a cabo su misión con Él. is to allow that those who have been forgiven in Christ to now go do the same. Ahora, con eso en mente, observemos la respuesta de Jesús a los malos pastores y las ovejas heridas en el versículo 37. So look at the answer that Jesus gives to the sheep that are in need in verse 37. Dice, entonces dijo a sus discípulos, Jesús, a la verdad la mies o la cosecha es mucha, mas los obreros, los trabajadores son pocos. Then Jesus said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Rogad, pídanle persistentemente, pues al Señor de la mies o de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Therefore pray earnestly or pray fervently to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Aquí vemos el plan de acción que tiene Jesús a la respuesta de los agobiados y a la respuesta a los malos pastores que están a su alrededor. So we see the action plan that Jesus has in order to answer the great need that the sheep have and to address the bad leadership of Israel. El plan de acción de Jesús es orar al Señor por obreros piadosos. The action plan that Jesus provides is pray for godly laborers, leaders. Como puede observar de inmediato, Jesús pasa de una imagen de oveja sin pastor a una imagen de cosecha y obrero. We see that Jesus is using this imagery of sheep without a leader, and now he's going into this imagery of the harvest. Hay mucho que se puede decir acerca de la imagen de cosecha y obrero, We see the imagery of the harvest and the laborers, y se puede decir mucho, pero el punto de esta ilustración es lo siguiente. we can see a lot here, but the point is Aquí hay trabajo que se debe de hacer there is work to be done, y hay trabajadores fieles que deben de venir a hacerlo. and there are faithful workers who need to come and tend to it. Ese es el punto de la ilustración. That's the point here of this illustration. Hay trabajo que se debe de hacer There's work that has to be done. y se necesitan trabajadores fieles para ir a hacerlo. You need workers, but you need faithful workers to go and take care of it. El trabajo que se debe hacer es dar a las personas que necesitan a Jesús, darles a conocer a Jesús. The work that needs to be done is that people are in need of Jesus. So Cuan- you need to give them Jesus. Necesitan hacer lo que Jesús está haciendo, darles a Jesús. You got to do what Jesus is doing. Give them Jesus. Necesitan hacer lo que hizo Juan el Bautista. You have to do what John the Baptist did. Vean a Jesús.
point them towards Jesus. Necesitan darle las enseñanzas de Jesús. You need to teach them the teachings of Jesus. Necesitan dar las buenas nuevas del reino y la predicación de Jesús. You need to proclaim the good news of the kingdom to them. Hablar del perdón y la misericordia que se encuentran en Jesús. Speak of the forgiveness and the mercy that is found in Jesus. Y van a venir con unos efectos y consecuencias de la caída que usted ni se puede imaginar. Y le debes de demostrar la compasión de Jesús. And you're going to see the great need of them, and you're going to see them coming, and you need to show them the compassion that Jesus has shown them. Eso es lo que está diciendo. Ahí hay una cosecha y hay trabajo que hacer y se necesitan trabajadores para hacerlo. So there's a harvest, and we need workers to go out, and we need them to tend to it. Ahora, solo una breve apunte. Just a brief note here. Como muchos cristianos han notado y lo han notado correctamente, As many Christians have noticed, and they've noticed it correctly, esta asombrosa declaración de Jesús this surprising, observation that Jesus is making, de que hay obra que hacer, que Él está haciendo y Él ha hecho, there is work to be done, and he's been doing it, que Él está diciendo ahora que otros obreros pueden llegar a hacerla, and now he's saying there are other workers who can come and do it. en la que el Señor es una declaración asombrosa, It's an amazing statement, porque todos entendemos que el Señor no necesita al hombre para lograr sus propósitos. because we all know that God does not need man to accomplish his will. Contrario a la arrogancia que a veces tenemos nosotros como cristianos, It's contrary, right, to sometimes maybe even some of the arrogance that we as Christians can have. como que si el Señor Jesús nos necesitara a nosotros, Like as if the Lord Jesus needed us. Él no nos necesita. He doesn't need us. Es el hombre que necesita de Él. It is man who needs Jesus. Pero lo que estamos viendo aquí en esta asombrosa declaración de Jesús en enviar obreros a trabajar, But what we're seeing in this amazing statement that Jesus is saying, hey, there's work to be done and there's going to be workers that are going to come. es que Dios en su gran gracia y bondad That God in his great mercy and goodness nos ha hecho partícipes del trabajo de Cristo en llevar a darlo a conocer. He has made us participant in the work of Christ to go make him be known. Le ha placido al Dios soberano It has pleased our sovereign God que sus criaturas puedan participar en su obra y sus propósitos divinos. that we as mere creatures can participate in his work and his divine purposes. Bueno, eso es mi apunte. That's just a brief note here. Hay una obra que debe de hacerse y hay obreros fieles que se necesitan para hacerlo. Ese There's es el work punto. to be done, and there are faithful workers that need to come and do it. Ahora, a partir de ahora, Now, as of right como now, le he mencionado, Jesús solo ha hecho la predicación y el ministerio que estamos viendo únicamente fuera de Juan el Bautista. up until this point, it has only been Jesus that has been preaching and teaching, aside from John the Baptist. Pero ahora va a buscar a representación cristocéntrica que vaya como representativos de Él en un mundo caído. But now he's going to send these men as representatives of him, of Christ-like representatives, to tend to the sheep. Ahora le está llamando a que vean que los discípulos tengan atención, That the disciples will now have care and attention. que él está llamando y está buscando a gente que imiten a Jesús y proclamen la venida del reino de Jesús en el mundo caído. Now he's looking for people that are going to imitate him and are going to preach and teach about the gospel to others. Y Jesús nos da una gran noticia para esta necesidad de obreros que vayan a participar en el reino. And he gives us these good news of those who are going to participate in the kingdom. Nos dice que los obreros serán provistos. He tells us the workers are going to be provided. Si oras al dueño o al señor de la mies. If you pray to the Lord of the harvest. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies o la cosecha es mucha, mas los obreros, trabajadores pocos, rogad o pídanle persistentemente pues al Señor de la cosecha que envíe sus obreros a su mies. So he tells us right in verse 37, 38, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly, pray with rigor, pray to God, the Lord of the harvest, to send out laborers into his harvest. Tengo por lo menos 4 reflexiones de lo que significa esto. I have about 4 reflections about what that means, Se las doy muy rápidas. and I'm going to give them to you here quickly. Jesús nos está diciendo Jesus is not just saying
Nos está diciendo que no solamente va a enviar obreros, Jesus is saying, not only am I going to send workers, sino el contexto deja muy claro que está instruyendo a que oren y Dios le va a enviar obreros fieles a la obra. the context makes it very clear that he is instructing his disciples to pray for godly workers, Y Dios los va a enviar. and God will send them. Otra manera de decirlo es, no les va a enviar obreros como los fariseos. Another way of putting it is that he's not going to send them workers like the Pharisees. Les va a enviar obreros como Cristo. He's going to send them Christ-like workers, Va a enviarle obreros que están llenos del Espíritu, workers full of the Spirit, en cual habita el Espíritu en ellos, dirigiéndolos en las leyes de Dios. that the Spirit dwells in them and is being used to teach and preach to the people, directing them to God. Enviará, si oramos, obreros semejantes a Cristo. He will send them if we're asking for workers that are Christ-like. Como observó adecuadamente el doctor James Montgomery Boyce, Just as the beloved James Montgomery Boyce rightly observed, no solo son los números los que importan en este texto. it's not just numbers that matter. Si miramos de cerca este versículo, If we look closely at this verse, veremos que también es importante que los obreros sean del tipo correcto. we will see that it is also important that the workers are the right kind. Deben ser enviados por Dios. They must be sent by God. Vivimos en un tiempo donde necesitamos no solamente obreros, sino necesitamos obreros fieles a lo que Dios lo ha llamado. We live in a time that we need workers in the church, but we need the ones God is sending. Y Dios godly promete de ones. enviar esos obreros fieles si ora a la iglesia. And the Lord has promised to send them if the church prays for them. Segundo, Secondly, cada vez que vemos la necesidad de hombres necesitados a trabajar, anytime we are seeing a need for workers, for people to work for the Lord, hombres piadosos, pastores piadosos, maestros piadosos, cantores piadosos, godly men, godly pastors, godly teachers, Pa- godly singers, padres piadosos, godly parents, niños ejemplares que aman a Cristo y representan a Cristo. exemplary children that represent Christ. Cuando veamos la necesidad de un pueblo santo que proclama la bondad de Dios y la santidad de Dios en un mundo caído, When we see the need of people who are proclaiming Christ and His goodness in a fallen world, y veremos esta necesidad hasta que regrese Jesús. and we are going to see this need until Jesus comes back, Cada vez que veamos la necesidad de esto, la instrucción de Jesús es que la iglesia ore y ore persistentemente por obreros fieles. when we see this need, the instruction that Jesus has given us is to pray and to pray fervently for workers. Este es el paso primero That's the first step. y el paso consistente y persistente. And the consistent and persistent step. Si puedo citar al amado John Calvin, If I can cite John Calvin, siempre que observamos una escasez de pastores, whenever we observe a scarcity of pastors, debemos levantar nuestros ojos a Él para proporcionar el remedio. we must raise our eyes to Him to afford the remedy. Me recuerdo estar en un cuarto donde estaban un almuerzo y estaban unos 15, 20 pastores. So I remember being in a room and we were having breakfast, about 15, 20 pastors. Y entró un hombre anciano, como yendo a sus 80, There was an elderly man in his 80s. y no lo habíamos conocido antes, era un pastor. I didn't know him before this. He's a pastor. Se miraba decaído, quebrantado físicamente, He did look weakened and physically, and he just looked, y le dieron al final de nuestro almuerzo, le dieron una oportunidad de que él compartiera una petición de oración para todos los pastores. And at the end, there was an opportunity for pastors to give a prayer petition, and he gave one. Y él dijo que él es un pastor de una iglesia donde son primordialmente ancianos de edad. And he is a pastor of a church that most of the congregation is elderly. Y que hace unos meses, cuando estaba enseñando el estudio bíblico, tuvo un infarto y se cayó en el piso. And he was teaching the Bible study, and he had a heart attack, and he, landed on the Y floor. dijo que ya no puede físicamente continuar a enseñar y a predicar. And so he's at the point where he can physically no longer teach and preach. Entonces él empezó a llorar en frente de todos nosotros And so he started crying in front of all y of dijo, us. esa iglesia pequeña necesita un pastor. But he said, but that small church, they need a pastor. Solo mi petición es que oren que Dios levante a hombres. I'm pray with me that the Lord would raise up a pastor for them. Nosotros todos nos vimos y yo imagino que todos sentimos lo mismo.
And, we saw this, and I can imagine all of us feeling the same, what I felt. deseando de que Dios levantara a alguien para ayudar a esa iglesia. Lord, raise up a pastor for this church. Y luego el doctor Mark Wagner se subió y nos dijo a todos nosotros, And then Dr. Mark Wagner, he got up and amongst all of us. y nos dijo, rogad y pídanle persistentemente al Señor de la mies, disculpe, que envíe obreros a su mies. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Yo estoy seguro, I por am lo que estoy certain leyendo aquí, that by what I'm reading here, que si nosotros continuamos orando como nos pidió el pastor Mark en ese día, if we keep praying like what Pastor Mark that day instructed us que Dios to, levante a hombres fieles para llevar a cuidar hay varias iglesias donde ya no hay pastores cuidando del rebaño porque se están muriendo o tienen gente anciana, lo que sea. we're seeing this need, and there's so many churches that are lacking a pastor because of sickness or because the church is elderly and they're dying. Y yo estoy seguro que Dios levantará a hombres fieles. I am certain that the Lord will send faithful men. Porque Jesús dijo que si oras por Because- hombres y obreros, Él los levantará. Jesus told me, if you pray to the Lord to send godly workers, He will do it. I'm going to say this in English. We live in a society Vivimos en una sociedad, where we're seeing the effects of bad leadership everywhere. estamos viendo los afectos de un liderazgo malo en toda área, Everywhere. en toda área. Pick an area. Escoge una área. Start from marriages to homes to parents and work your way all the way up. Empieza en lo básico, en el matrimonio, en el hogar, en los niños, y de ahí ve para arriba. And I don't know about you, but have you ever felt the effects of bad leadership? Pero yo no sé de usted, pero ¿usted ha sentido los malos afectos de un mal liderazgo en su vida? A bad authority figure in your house? Que ha tenido una autoridad sobre su vida que fue malo. How did that affect everybody else? ¿Cómo eso afectó a todos los demás? Bad husbands? Malos esposos, Bad moms? malas madres, Bad police officers? malos policías, Bad pastors? malos pastores, People who don't fear God, and it affects everything. la gente que no le teme al Señor, eso afecta a todos. It leaves people abused, hurting. Deja a la gente abusada, a la gente con dolor. Here's my point. Aquí es mi punto. We need godly leadership Necesitamos a un liderazgo piadoso. in our homes first. Primeramente en nuestros In our hogares, marriages. en nuestros matrimonios. We need them in our families. Lo necesitamos en nuestras familias. And we need them in the church. Y lo necesitamos en la iglesia. Men who love the Lord and fear God. Hombres que aman al Señor y que le temen al Señor. And here is where the Lord tells us, Y aquí es donde el Señor nos dice, I can answer that. yo te lo puedo contestar. I will answer that. Y yo sí lo voy a contestar. But you pray and you pray and you pray persistently. Pero tú ora y ora y ora persistentemente. Otra manera de decirlo, Another way of saying this, esa es una tercera observación. the third observation. Esta es una petición de oración que responderá Jesús y nuestro Padre sí cuando oremos. It's a prayer request that our Lord Jesus and God the Father will answer yes to. Dios siempre escuchará las peticiones de su iglesia, The Lord will always listen to the prayers of His church, pero no siempre les dirá sí. but He's not always going to say yes. Pero es cuando usted lea la Biblia y encuentre una petición donde Jesús promete o el Padre promete que siempre será así, But as you're reading the Bible and you see that Jesus promises you that if you pray this, He is going to say yes. I hope we're praying it. Espero que estén orando. Porque esta es una petición donde Él dice, siempre contestaré sí a ella. It's a prayer request that He tells you, you ask this, I will always say yes. El Señor escuchará favorablemente a una iglesia, a un papá, a una mamá, a alguien que está pidiendo por hombres o líderes piadosos en su familia, en su sociedad, en su iglesia. He will always hear us favorably. Godly men in the church, fathers, godly women who are asking for a godly leader to rise up. El Dios soberano The sovereign God de toda la historia y la creación of all history ha ordenado que la oración sea un medio por la cual Él va a proporcionar ministros fieles para servir a su pueblo.
The sovereign God of all creation has ordained prayer to be the means by which he provides faithful ministers to serve his people. Y yo soy un calvinista de 5 puntos en su totalidad. And yes, I may be a 5-point Calvinist, Pero otra manera de decirlo, but another way of saying it, que esto es una petición que no contestará Dios si la iglesia no lo pide. he is not going to answer this if the church doesn't ask for it. El soberano Dios ha ordenado que ciertas cosas van a ocurrir por medio de la oración y solamente por medio de una iglesia que ora. Our sovereign God has ordained that only some things he will answer if you ask for it, if you pray for it, or if not, he will not answer. Y lo opuesto es correcto, que no contestará algunas cosas si no las pedimos. The opposite is true. He will not answer some things if you do not ask for them. Como dijo Santiago, you have not because you ask not. El libro de Santiago nos dice, no tienes porque no sabes pedir. Y porque pides mal. And you ask for it wrongly. La iglesia debe orar The church should pray fervientemente fervently que Dios levante a hombres y líderes piadosos. that the Lord would rise up godly leaders. Finalmente, And finally, una observación acerca de este texto. an observation here on this text. Piénselo conmigo. Think about it like this with me. Ahí está Jesús, Here's Jesus. está viendo las multitudes venir. The multitudes are approaching him, Le dice a sus discípulos, hay un trabajo que hacer. and he's looking at his disciples. He's saying, okay, there's work to be done, Dice, necesitamos a trabajadores para hacerlo. and we need workers to do this. Y luego le dice a sus discípulos, tenemos que orar. And he says to his disciples, pray. We need to pray. Qué interesante petición. How interesting. Y luego los discípulos dicen, pues sí, el maestro nos ordenó orar, hay que orar que Dios envíe obreros. Well, the disciples must be thinking, well, if Jesus, who is our Lord, is saying pray, then we must pray for workers Y to ahí se come. mete Pedro en el closet para orar. And we see, these disciples like Peter going to their closet to pray. Tal vez San Juan y Jacobo y se meten a su cuarto a orar. And maybe, James and John, going into their rooms to pray. Y yo me imagino, están orando, Señor, necesitamos a hombres fieles. And I can imagine them in their rooms saying, Lord, we need faithful men. Somos tan caídos, necesitamos a gente en cual el Mesías está gobernando todas sus vidas. Lord, we're so fallen. We need men that are governed by you. Necesitamos a gente que pueda conocer el Evangelio y darlo a conocer a otros. We need men who know the gospel and who can teach the gospel. Oh Señor, por favor, envía a hombres en cual tú los moldees al carácter tuyo. And they're saying, Lord, send men that you can mold their character. Que sean hombres que amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia. Men who love their wives like Jesus loved the church. Que sean papás que instruyan en la amonestación y la instrucción del Señor. That fathers who teach and bring up their children in the Señor, admonition of the envía a Lord. los hombres. ¿Dónde están los hombres? And they're praying, Lord, send the men. Where are the men? Cuarta observación. The fourth observation, Mientras oran, as they're praying, creo que Jesús quiere decirle algo a ellos. I think Jesus is trying to communicate something to them. Why not you? ¿Por qué no tú? En el capítulo 10, And in chapter 10, entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, and Jesus calls his 12 disciples to him. les dio autoridad sobre los espíritus inmundos He gives them power over unclean para spirits que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Y luego da la lista de todos los hombres caídos. And then he starts to list off all of their names. Hombres caídos. Men who are fallen, Hombres como tú y yo. men like you and I don't think this is accidental. No creo que es accidental. It's not accidental here. Creo que está diciendo una última observación. One just last observation here. Si tú te alineas a Jesús, If you are in line with Jesus, si te postras ante el Señor Jesús y pides por las cosas que Jesús te pide que pidas, if you bow down to Jesus and you ask him what he's asking you to ask for,
En ese proceso, el Espíritu Santo hará algo misterioso y poderoso y va a alinear tu corazón, tu mente y voluntad hacia las cosas de Jesús. The Holy Spirit, in a mysterious and miraculous way, will work in your life, shape you, and align you to Jesus, Para equiparte a llevar la misión de Jesús. to equip you so that you may accomplish the task that He has given you. Quiero que toda persona se pregunte aquí, I want everybody here today, ask yourself this question. ¿estoy participando en la obra que Jesús tiene en la tierra hoy? Am I participating in the work that Jesus has for me here on earth? ¿Estoy defendiendo como Él defiende? Am I defending the way He defends? ¿Estoy amando como Él ama? Am I loving the way He loves? ¿Estoy protegiendo como Él protege? Am I protecting the way He protects? ¿Estoy enseñando y predicando como Él predica y enseña? Am I teaching and preaching the way He does it? ¿Estoy buscando la gloria del Padre como Él buscó la gloria del Padre? Am I looking for the glory of God the way Jesus looks for the glory of God? Ahora, no lo haremos en perfección, Now, of course, we will not do it in perfection, pero acuerdo a este texto, Él, si tú oras, but according to this verse here, He says, if you pray, Él contestará estas He's peticiones going to answer this prayer request. y te equipará para llevar a cabo estas And cosas. He is going to equip you to do the tasks. I want to do that. Yo quiero hacer eso. I want to do that. Yo quiero hacer eso. Termino con pidiéndoles la petición de este texto, o más bien el imperativo de este texto. So I conclude with giving you the command that is this text is giving us, the verse is giving us. ¿Quién se une a las palabras del Señor Jesús? Dice, yo voy a orar de hoy en adelante Who is going to align themselves here to the words of Jesus, saying, from here on forward, I'm going to pray que with Dios Jesus levante obreros a la obra que Él tiene en esta era, en esta tierra. that the Lord will send workers to the harvest, to the work that He has here on earth. Y yo lo voy a orar And I'm going to pray for this hasta que Él conteste. until He answers it. Ese es el llamado de este texto, creo. That's the call that we see here in these verses. Él lo contestó en el primer siglo, hubo 3,000 que vinieron al Señor Jesucristo en su día. Más de 3,000, luego 5,000. He answered this prayer in the first century, Pero estoy seguro que Él está dispuesto a contestarlo en nuestro día también. but I'm certain that He's also willing to answer it in our day today. Oremos juntos.